acabar. Ahora ya sí, porque supongo que como emprendedor tú estarás ya acostumbrado a todo esto, pero tendrás el ordenador, bueno, utilizarás disco duro ya, pero tengo el disco duro, el ordenador, el disco ya lleno y justo iba a grabar ahora y no podía. Bueno. Ostras. No, pero ¿no lo grabas en la nube directamente? Sí, ahora ya lo puse en la nube, pero a veces lo grabo en el ordenador para poder hacer cortes y luego pasárosla y todo esto. Y me acaba de poner que está lleno, o sea que nada, luego ya tendré que liberar. ¿Y es mejor calidad cuando lo grabas en el ordenador o en la nube? Ostras, buena pregunta. La verdad que no lo he comprobado todavía si es mejor o peor. Lo que sí sé es que tengo un compañero que tiene un programa, no sé si es OBS o no sé, un programa que graba los zooms y se ve la verdad con una calidad espectacular, pero bueno, yo ahí no entro todavía. Buenísimo, tío. Oye, ¿qué tal? Un placer conocerte en persona. El placer es mío, gracias por el tiempo, porque la verdad que sé que tienes las agendas súper apretadas, además tú eres papá, o sea que todo un súper reto. Sí. Bueno, y aquí estamos, o sea que nada. Cuéntame un poco el proyecto que estás armando, bueno, todas esas entrevistas. Cuéntame un Bueno, poquitín más. la verdad que te voy ahora con eso, pero el motivo por el que te contacté es que vi el pedazo de anuncio que montaste con el libro Vive tu leyenda, que te vamos a preguntar ahora un poquito sobre eso, y dije yo, hostia, el marketing me pareció hiper atractivo, y luego entré en tu perfil, hice unas preguntas y me dijeron, sí, es un crack. Y bueno, y ahí estamos. Y entonces te contacté. Y nada, yo lo que estoy creando es esta camiseta que hace honor al proyecto. Es un proyecto educativo. Josep, yo todo lo que hago va orientado a educación. Salí de Derecho jovencito con 21 años y me di cuenta que estaba estudiando una carrera que quería mi padre, no la que yo quería. Entonces el proyecto que creé fue Equilibraton, que es una filosofía en 5 áreas. Entonces yo en ese momento en la facultad lo que analicé es que había 5 campos que todo ser humano tenía que trabajar y que no éramos muy buenos en esas áreas. Y además nunca llegábamos a un punto de control, no llegábamos a un punto de sacar un 10 en el examen. Siempre había que seguir mejorando, ¿no? Entonces ese es el área física, el área de entorno, de habilidades sociales o de relaciones, el área de salud, el área de motivación y propósito, espiritualidad, todas estas cosas, autoconocimiento, y el área de negocios y de emprendimiento, libertad financiera y estas cosas. Y esa es la filosofía. Entonces lo he plasmado me he creado mi propia metodología y la he plasmado en un infoproducto y luego lo aplico en mi día a día. No deja de ser también mi estilo de vida. Buenísimo. Estamos en la misma onda. Me encanta que me expliques esto y me encanta ver las personas como tienen ese despertar, ¿no? Desde el propósito a traer ese valor, ¿no? A través de un infoproducto, de un conocimiento, a una sabiduría a los demás, ¿no? Es que al final esto es maravilloso. Sí, tal cual. Y además, luego también, en su día fui criticado por eso, pero para mí es parte de, vamos, o sea, es esencial. Espera que voy a quitar el WhatsApp. Es esencial y es que me apoyo con vosotros. Es decir, para mí es muy importante las personas de éxito. Y como yo me di cuenta que disfrutaba mucho haciendo entrevistas, y las disfruto mucho, ahora lo verás, bueno, ahora conectaremos ya y te podré escuchar mucho más, pero para mí era muy importante seleccionar a referentes y a personas que estuvieran teniendo resultados en alguna de esas áreas o en todas. Y entonces de ahí que empezase esa sección de entrevistas, donde además de poner los mejores cachos públicamente, pues también se las subo como valor añadido una sección y os posiciono ahí para que podáis también vender, promover lo que queráis, pues aparecerá vuestros productos y todas estas cosas. No sé si tienes, eso lo hago siempre al final, si hay afiliación, pues también, y si no la hay, también lo hago igual. Pero es mi forma de también decirle, no solo soy yo, sino que yo lo que hago es también traeros a los mejores para que si luego lo consideráis os podáis formar con ellos. O sea que esa es mi... Pues me compartirás esto porque estoy también, bueno, ya te comenté por Instagram que estoy empezando ahora un podcast ¿Vale? para emprendedores conscientes, ¿no? Y esa parte realmente emprender desde el corazón, emprender desde el propósito. Y va a estar también muy chulo y voy a estar entrevistando también a los referentes de habla hispana y también del mundo inglés, que, bueno, siempre estoy allí yo, básicamente. Estoy más allá que aquí, pero y supongo que se nota en mi marketing, porque claro, es influencia 100% americana. Pero sí, la verdad que sí, es un proyecto que me apasiona también, como tú. Creo que resonamos exactamente en lo mismo, ¿no? Nada, es tal cual, tal cual. Y nada, me siento muy agradecido que puedas estar aquí. Ya sé que son formalismos, porque no dejan de ser formalismos que están establecidos, pero también me siento, pues, eso, de agradecerte el tiempo y que puedas estar. Y luego, Josep, ¿por qué dices que estás más allá que aquí? ¿Es porque eres americano o has vivido más en América? O...
No, pero resueno mucho con esa cultura. Siempre he resonado mucho con esa cultura. No sé por qué. Siempre me he sentido más culturalmente más cerca de Estados Unidos que de Europa. No sé, no tengo raíces, no tengo abuelos, no tengo nada allí, ¿eh? Pero Wow, siempre que he viajado allí y he estado con ellos y todos mis mentores principales son todos allí, entonces todo el día estoy con el inglés, todo el día estoy con ellos, en mis mentorías siempre son en Estados Unidos, entonces como que me siento muy cercano a esa wow. cultura realmente del empoderamiento, ¿no? Que todo es posible, ¿no? Bueno, ya sabes que todos estos grandes vienen de ahí, ¿no? Todos. No, no, total, total, total. Al final nos llevan años de ventaja en todas esas cosas y bueno, llevan 300 años de emprendimiento. eh, Claro, y bueno, son evidentemente en esa parte creo que están mucho más avanzados a nivel de mindset en muchas cosas. En otras quizás no claro. tanto, es diferente, pero sí creo que a nivel de mindset al final son extraordinarios. Y en marketing, lo que tú justo hablabas, ahí creo que son brillantes, brillantes. La hostia. Son referentes absolutos. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya empezamos así las entrevistas, empiezo yo así, pero quiero explicarte brevemente el formato, Josep. Son 20 minutitos aprox. Intento respetar el tiempo al máximo, tanto para el consumidor, que al final, ahora nos hablarás un poquito de esto, pero creo que vamos hacia un mundo de poco y rápido, intenso y claro y al pie. Y por tanto, a veces, pues eso, entrevistas que se van muy largas, pues la gente como que no las valora tanto, aunque sea un súper referente. Es impresionante, ¿eh? O sea, no, es acojonante. Así que nada, son preguntas directas. Tú tienes libertad para contestar lo que te salga de las narices, o sea, puede ser disruptivo, lo que tú quieras. Libertad absoluta. Bien, Y bien. nada, y el resto, pues eso, nada más. Pues a disfrutarlo, creo que sí, vamos allá. Disfrutarlo. Bueno, la primera pregunta es cómo me llamó la atención y cómo me llegó. Sigue tu leyenda. Es tu libro, autor. Bueno, ¿cómo empieza todo esto? ¿Por qué ese nombre? ¿Qué significa? ¿Por qué el título de Sigue tu leyenda? Todo, el marketing, todo ¿Quieres? como... Volvemos a empezar la entrevista porque el libro se llama Vive tu leyenda. No Vive tu sigue tu leyenda, vale, 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 vale. porque si no, porque voy a hablar y entonces va a quedar mal. Tenía en mente eso, o sea que perfecto, perfecto. Vive tu leyenda y cómo empieza toda esa historia. Vive tu leyenda nace de la necesidad de querer vivir una mejor versión, de sentir un llamado interior, de tener una vida cómoda, aposentada, de ir haciendo, de probar un negocio, el otro, de ir prosperando un poquitín, pero sin levantar cabeza, ¿no? Sin realmente prosperar y tener ese vacío interior, de tener como pequeños éxitos empresariales, un poco de dinero, incluso llegar a tener una libertad financiera, pero por dentro sentirte vacío. ¿Sabes? Cuando de repente dices, vale, tengo esto, he conseguido esto. ¿Y para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? ¿No? Mm. Y me encontré como muchas veces en mi vida con esto. Yo fui violinista, fotógrafo, después emprendedor. O sea, pasé por muchas etapas y en todas ellas terminaba sintiéndome vacío después, un éxito vacío. Como nos dice Tony Robbins, ¿verdad? No hay, nada, no hay peor fracaso que un éxito vacío, ¿no? O un éxito sin sentido. Y me sentía así durante muchos años y sentía realmente un llamado interior que decía que algo más grande me estaba esperando, que no tenía que ser simplemente violinista, que no tenía que ser simplemente fotógrafo, que no tenía que ser simplemente emprendedor de una agencia creativa, que es lo que monté, sino que había como un llamado más grande, ¿no? Como que tenía que vivir una leyenda, ¿no? Mi propia leyenda en esta vida. Y este libro nace después de engendrarse durante más de 10 años de ese Wow, recorrido, de brutal. caerse, de volver a probar, de intentarlo, de sudar, bueno, en fin, todo esto. Y de repente nace el Vive tu leyenda, que es como una llamada, un método, una fórmula que ayuda a las personas a conseguir lo que yo conseguí, que es vivir con propósito y abundancia. Para mí vivir mi leyenda, vivir mi mejor versión, es una vida vivida desde el propósito, desde el sentido. Y cuando vives desde el propósito y te centras a entregar el máximo valor al máximo número de personas, vives también con abundancia, propósito y abundancia. Esto es Vive tu leyenda. Wow, brutal. Me encanta, además, cómo lo has transmitido. Y me surgen varias preguntas ya para comenzar. Hay una que siempre hago, me descolocó un poco porque hay una que siempre hago a todos los emprendedores que venís aquí referentes, pero ya pum, me desvío rápidamente con algo que me ha surgido y luego te vuelvo a esta. Y es que nosotros en Equilibraton hablamos de la parte de motivación con propósito. Te he escuchado hablar varias veces del propósito. Se ve que lo tienes como muy claro, muy interiorizado en el sentido de que realmente tú has sentido ese llamado. Y claro, a mí me surge una pregunta. ¿Qué es el propósito para Josep?
chicos de 19 años, 17, que te puedan escuchar y de mucha más edad, que digan, hostia, a mí me llega el propósito alguna vez en mi vida, ¿cómo se encuentra? ¿Se busca? ¿Aparece? ¿Te peta la puerta en casa? O sea, ¿cómo surge esto? No sé, o sea, ¿cómo tú todo esto lo entiendes? El propósito siempre se nos ha presentado como algo mucho más místico, algo más complejo, algo como intangible, algo metafísico, incluso, ¿no? Espiritual. Y tiene un poco de todo esto. Y la verdad que el propósito, cuando descubres realmente lo que es mucho más simple de lo que nos han vendido. Entonces, tú puedes estar años meditando o esperando que baje la Virgen María, la de Montserrat o la de Guadalupe, la que tú quieras, o la de Alpilar, a que te susurre el propósito. Pero en mi experiencia, el propósito se encuentra ya, la respuesta se encuentra en la naturaleza. La naturaleza nos dio la respuesta del propósito desde que la vida es vida en este planeta. Cuando tú observas la vida desde que es vida en este planeta y entiendes que los primeros organismos vivos, los primeros seres vivos de este planeta eran organismos unicelulares, que su función era explorar un mundo tridimensional, un mundo físico. Ese mundo tenían que prosperar por allí. Esto es muy cálido, esto demasiado caliente, demasiado frío, demasiado alcalino, demasiado ácido, ¿verdad? Tenían que prosperar un entorno hasta que llegados a este punto, esta célula, este organismo unicelular, se dividía, se reproducía bueno, digamos que se dividía, la madre se divide en dos, ¿verdad? Por gemación, que se dice. Lo que ocurre en ese momento es que la madre pasa toda esa información de haber sobrevivido en ese entorno, demasiado cálido, demasiado frío, demasiado alcalino, demasiado ácido, y cuando se divide pasa toda esa información a través de toda la información genética. Y las hijas no parten desde cero, sino que parten desde donde la madre lo dejó. Y así es como la evolución empieza a recorrer hasta crear organismos tan complejos como nuestros cuerpos. Impresionante. Todo empieza allí. Entonces, cuando tú entiendes que desde que la vida es vida en este planeta, el propósito ha sido aprender a sobrevivir, aprender a prosperar y pasar lo aprendido. Aprender y pasar lo aprendido. Cuando tú comprendes esta dinámica, entiendes que tu propósito es aprender a sobrevivir, a superar ciertos obstáculos, o lo que yo digo, sufrimientos, y pasar esa solución a los demás. Por eso siempre digo que tu propósito está en tu sufrimiento. Tu sufrimiento es tu llamamiento. Tu sufrimiento es tu llamamiento significa que quizá tienes ahora mismo estos chavales que nos están viendo, ¿no? Estos quizá adolescentes o ya están 18, 19 años quizá que queriendo emprender. Yo os diría, ¿en qué habéis sufrido hasta ahora en vuestra vida? ¿Qué habéis sufrido de una adolescencia difícil? ¿O de la falta de dinero? ¿O de la falta de reconocimiento de vuestros padres? O vete a saber qué. ¿Hay algo en lo que has sufrido en tu vida y que has solucionado o que estás en proceso de solucionar? Entonces, conviértete en esa célula. Empieza a buscar una fórmula, una solución. Solucionate conviértete en un experto de solucionar tu problema, tu sufrimiento, y entonces pasa la información a los demás. Uf. Eso, eso es tu propósito. Aprender y pasar lo aprendido. Entonces, el propósito irá evolucionando con el tiempo, porque tendrás mayores retos y podrás pasar esa información a los demás. El propósito simplemente es entender que tu vida es una gran montaña, ¿no? Preciosa, a escalar. Y entender que cuanto más subes, estás en una disposición simplemente de girarte atrás y tender la mano a los que también quieren subir hacia donde tú vas. Y esto es Vive tu leyenda. Vivir tu leyenda es ayudar a futuros emprendedores conscientes. Este es mi propósito, es ayudar a futuros emprendedores conscientes a vivir su mejor versión, con propósito y abundancia. Porque esto es lo que me faltaba a mí. ¿Comprendes? O sea, esto es lo que yo sufrí durante más de 10 años. Yo quería ser emprendedor y tal, pero no tenía ni propósito, no sabía para qué, cuál era el sentido y vivía en la escasez. Cuando soluciono esto, me giro y ayudo a los demás a subir hacia donde yo estoy. Wow, Este es el propósito. impresionante. Me ha encantado que lo hayas traído desde la parte más biológica. Me ha encantado, o sea, me ha gustado muchísimo. Y me iba la pregunta que te iba a hacer antes, pero claro, me salía una puede ser que exista desde decir que los seres humanos no somos diferentes, sino que somos únicos, ¿no? Y esto se puede defender científicamente, es decir, que hay una evidencia de que Josep es un ser humano y es algo único, irrepetible, etcétera. Tomás lo mismo, y todos los 8.000 millones de personas o todas las personas que han pasado por la historia de la humanidad son algo único, pero podría existir
igual que Carl Jung hablaba de una inteligencia colectiva, podría existir un propósito colectivo. Es la hostia esto. O sea, dentro del propósito que puede tener cada uno, ¿podría existir un propósito colectivo o no? Y esto ya es un poco teoría, un poco opinión que de Josep, pero ¿tú cómo lo ves esto? Hablo de esto en el libro, hay un capítulo que hablo Ah, con el vale. propósito individual. No, Entonces, hablo del compre el individual, libro, coño, claro. hablo del propósito colectivo. Hay una frase que quizás os ayuda a entender. El propósito, esto es metafísica, ¿eh? O sea, esto ya entramos en un mundo más complejo, pero yo creo que se puede entender muy fácil. El propósito individual es ayudar a los demás a poder... Vamos a poner al revés. El propósito colectivo es despertar, es Vale. recordar quiénes somos. ¿Vale? Cada uno le va a decir como quiera, Dios, conciencia, universo, lo que tú quieras ponerle, ¿vale? Hay una entidad allí, que no es una entidad, porque no es una entidad individual, sino que es algo que va mucho más allá de la comprensión de nuestra mente, que es una mente dual, que todo lo ve separado. Entonces no lo podemos comprender a través de la mente, pero hay algo que se puede sentir, que no es mental y que es algo mucho más grande, inconmensurable, que va más allá de nuestro cuerpo, de nuestro planeta, de todo. Entonces, nuestro propósito colectivo es recordar. Recordar viene de la palabra latín recordis. Recordis viene de volver al corazón. Recordar significa volver al corazón. Y cuando comprendes que recordar es volver al corazón, significa volver al amor, al todo, a lo que engendra todo, a lo que crea todo. Recordar significa comprender, tomar conciencia de que formas parte de algo mucho más grande. Entonces el propósito colectivo es como, es recordar, es esa conciencia que primero se separa, es que esto es muy complejo, da para 2 horas, ¿eh? Pero esta conciencia que primero se separa para comprender quién es realmente. Es un juego de olvidar y recordar. Olvidar y recordar. Y estamos en un viaje de olvidar para volver a recordar quiénes somos. Entonces, el propósito colectivo es recordar. Y el propósito individual es ayudar a los demás a recordar. Wow, brutal, sublime. Brutal. Lo has explicado para que cualquiera... Dicen que de los 5 principios del liderazgo, el quinto es la simplicidad, ¿no? Se reconoce a Jesús como probablemente uno de los mejores líderes de la historia, pero bueno, aunque sea muy notorio, hay seres humanos que son líderes y dicen que una de las cualidades evidentemente es la comunicación y es la simplicidad con la que comunican sus mensajes. O sea que yo creo que lo has hecho brutal y nos quedan pocas preguntas, pero sí que siempre hago esto a los emprendedores y yo quiero escucharte a ti. Hoy vemos a un Josep con sabiduría, con conocimiento, con éxito, con abundancia, pero ¿cuál ha sido tu mayor fracaso? Porque cuando yo hablo con emprendedores, hablo con personas, a veces preguntamos cuáles son los éxitos, pero a mí me gusta saber cuáles son vuestros mayores fracasos y que la gente entienda que tú también has fracasado, que tú también la has cagado, que tú también has pasado por momentos muy malos y que precisamente no, estamos seguros que si estás hoy donde estás es por todo eso que has pasado. Entonces, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso o tu mayor cagada monumental o un momento de quiebre en tu vida? A ver, empresarialmente, digamos, o de emprendimiento, quizá la mayor cagada, sí, es que ha habido muchas. Pero quizás de los momentos que yo lo pasé más mal, o sea, peor, digamos, de esos momentos que realmente lo sufrí, es un momento donde con mi agencia creativa no funcionaba muy bien y yo estaba como muy desmotivado porque no tenía pasión, no sabía muy bien por qué estaba haciendo eso, hasta tal punto que, claro, no había liderazgo. Dejé de liderar mi propia empresa, ¿no? Entonces empezó a desmoronarse, ¿no? Uno de los grandes errores, ¿no? Si no hay liderazgo en la empresa, pues se cae. Si no hay líder, se cae el castillo. Entonces ahí sí que empecé como a descuidar ese organismo que había creado porque no le encontraba propósito, no le encontraba sentido. Y llegué hasta tal punto que, claro, ahí había personas dependiendo de eso. Tenía empleados, tenía personas. Entonces, el cash flow, digamos, iba bajando, la cuenta bancaria iba bajando, no hacía nada porque como estaba como un poco apático con todo eso y tuvo momentos muy difíciles hasta llegar al punto de que no podía pagar a mis empleados, ¿no? Entonces, fue un momento muy difícil. Es una sensación que nunca había tenido, porque como emprendedor, pues vas probando, mira, si no tienes dinero, pues al principio tienes la ilusión, tienes las ganas y
lo sacas adelante, ¿no? Vives debajo del puente si hace falta durante 2 o 3 meses, no importa, porque tienes el sueño. Pero cuando tienes empleados, tienes trabajadores que están poniendo su vida a tu servicio y que de repente te das cuenta que no les puedes recompensar económicamente, es una sensación muy rara, porque ellos también tienen familias y tienen hijos. O sea, es como una sensación de responsabilidad que creo que me maduré de golpe en ese momento, ¿no? Porque no, ya me di cuenta de que no era más simplemente yo, sino que mis acciones o mi falta de liderazgo estaba afectando a esa persona y a su familia. Entonces ese fue quizá de los momentos más duros, más de tocar más hondo. Y ahí es cuando nació, de hecho, Vive tu Leyenda. Creo que fue uno de los triggers, digamos, más importantes, porque es cuando dije, no, es que yo quiero liderar, pero no quiero liderar ese proceso. Entonces, refloté la empresa primero para asegurar que todo estuviera bien, en venta, y ya, entonces ahí sí es cuando empecé el proyecto que realmente venía de mi propósito y el que me da energía incansable, digamos, infalible. Claro, esa es otra de las preguntas, ¿no? Para ir terminando ya, Josep. A veces hablamos de la motivación y es curioso porque hay muchos jóvenes hoy en día, estos son datos, en 2020 la tasa de divorcios, perdón, de divorcios también, pero de suicidios y depresiones en España ha aumentado mucho más. Hombre, el COVID supongo que ha ayudado, etcétera, pero en jóvenes de 15 a 19 años estamos ante las tasas más altas de la historia. O sea, hay que tener en cuenta que es normal porque somos más habitantes, es decir, cada vez somos más habitantes, pero las tasas crecen en jóvenes y esto sí que es algo inusual, o sea, que crezca tanto en jóvenes. Sí, las tasas en hombres principalmente, por ejemplo, que son los que más se suicidan, de 40 a 50, etcétera, sí, pero en jóvenes no. Jóvenes siguen creciendo y no es algo normal. Y muchas veces se ataca a la falta de identidad, a la falta de propósito, a la falta de motivación, a la falta de no tener un sentido en la vida, hasta el punto de que el joven dice, ¿yo qué hago aquí? No valgo para nada. El sentimiento de inutilidad que a veces el sistema educativo genera, precisamente, un sentimiento de vales lo que la nota dice y no vale lo que eres tú como persona, ¿no? Entonces, como he visto que en la entrevista has sondeado sobre la parte más metafísica, más del ser, etcétera, ¿qué consejos le podrías dar tú con toda tu experiencia, con todo lo que has pasado a jóvenes para tener motivación en la vida? ¿Cómo lo entiendes tú, la motivación, la energía, la pasión? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer para tener más energía, más pasión? Es que creo que la pregunta contiene la respuesta. Al fin y al cabo, comprendemos, vamos una vez más, ¿no? a la etimología o el significado de las palabras, ¿no? Motivación. Motivation viene del motive action. Motive action, ese es el motivo que te empuja a la acción. Motivo, acción, motivación. Está compuesto por el motivo que te empuja a la acción. Cuando tú no tienes ese motivo, no tienes un para qué, no tienes para qué moverte. ¿Verdad que cuando tienes hambre, tienes un motivo que te empuja a la acción? ¿Verdad? Te vas al restaurante, te vas a cocinar un huevo frito en casa, te vas a donde sea, porque tienes un motivo que es rellenar el estómago, porque tienes hambre. Pero cuando tienes ese vacío no es del físico, que las necesidades físicas están cubiertas. Y las necesidades mentales también, porque vivimos en esta generación que tú mencionas, es una generación que ha vivido, ha crecido con todo. O sea, materialmente, tenemos todo lo que Sí, sí. necesitamos y más. O sea, no hay guerras, no hay... O sea, hay una abundancia material inaudita, históricamente hablando. Pero ese hambre, ese vacío, no del estómago, sino del alma, del propósito, del entender para qué estoy aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es la vida? ¿Y qué papel juego yo en esto? ¿No? Pues toda la primera parte del Vive tu Leyenda va de todo esto, de comprender todos estos principios, metafísica y comprender el todo, comprender qué papel juegas tú con eso. Porque si no, empezamos a emprender y a movernos Claro. simplemente por motivaciones erróneas, que puede ser simplemente el dinero. Que oye, el dinero motiva, no digo que no, pero motiva hasta cierto punto. Cuando tienes más del que puedes empezar a gastar, el dinero ya no motiva. Entonces lo que motiva realmente es algo interior, y viene del alma, ¿no? De la parte más metafísica tuya, si quieres, más espiritual, más intangible. Y ese vacío no se puede rellenar, solo se puede escuchar. Eso está allí. Lo que pasa es que está tapado por las capas de la mente. La mente tiene un montón de creencias,
debido al sistema educativo, creencias sociales, etcétera, etcétera, que nos dice ciertas cosas, de que somos ciertas cosas, que nuestros padres nos han dicho que somos de tal manera, que el colegio también nos ha dicho esto, que vales tanto, que las notas. Entonces son capas que no nos dejan ver realmente quiénes somos. Entonces, el primer paso es desaprender, quitarte estas capas para dejar que el alma o tu parte más espiritual reluzca y que puedas comprender cuál es tu propósito en la vida. Entonces, a todas esas personas que se encuentran ahora mismo perdidas y no saben muy bien para qué, el primer paso siempre, siempre es conocer quién eres. ¿Eres un cuerpo o eres algo más? ¿Eres un cuerpo y una mente o eres algo más? Primero comprender quién eres como ser. Después comprender qué es la realidad. Y después comprender qué pintas tú en todo esto. Y desde desde esa visión holística, entonces vamos a definir un propósito. Porque tú tienes un propósito que es ayudar a nosotros a recordar todo esto que tú ya sabes. Este es el viaje de toda la fórmula, pero esto es lo que diría realmente a todas las personas, es conócete tú primero, ¿sabes quién es? ¿Quién es el que observa cuando piensas? ¿Quién eres realmente? ¿Eres Josep o esta es una etiqueta que te dieron? ¿Eres hombre o eres una etiqueta que te dieron? ¿Eres etcétera, etcétera? ¿O son las etiquetas? Vamos a ver qué hay detrás de las etiquetas. Esta es la base de comprender la maravilla en el mundo en que vivimos. Cuando la persona se suicida es porque no tienen un motivo que les empuje a la acción, porque no saben quiénes son aún. Y el deber de los emprendedores conscientes es ayudarles a que recuerden. Este es mi propósito, es lo que estoy haciendo ahora mismo. Si alguien me está escuchando y empieza a decir, ostras, esto me resuena algo, ¡pum! Leeros el libro o cualquier otro libro que hable del propósito, pero recordad quiénes sois y que tenéis muchísimo más poder de lo que creéis. Cuando comprendes quién eres, despiertas a tu máximo potencial, porque entonces entiendes que tu potencial es de hecho ilimitado. Así que este es el primer paso, descubre quién eres y a partir de ahí todo fluye. Es así de fácil, vamos a decirlo. La fórmula es fácil, los pasos son fáciles. Bueno, no, igual es brutal, ¿eh? El conocimiento. Yo estaba como escuchándote y me ha pasado con poquitas personas de las entrevistas, con muy poquitas, pero contigo ahora me ha pasado. Y es que, bueno, estoy seguro que lo sabes, que hay personas que cuando comunican, eh, dependiendo del tono, dependiendo de la forma, dependiendo de lo que esté diciendo, del contenido, dependiendo de también su lenguaje corporal, eso bioquímicamente a la audiencia le genera pues un movimiento, ¿no? Si sea más emocional, bueno, al final, pues eso ya sabes cómo. Y me estaba generando una sensación de bienestar brutal escucharte y eso habla muy bien de ti como comunicador, pero también como ser humano. O sea, que te lo digo porque no me ha pasado prácticamente con ninguna de las entrevistas lo que es esta sensación. He tenido entrevistas brutales, pero esta sensación no la había sentido, creo que con ninguno, o no sé si ahora recuerdo con Adrián Galanda, algo parecido, muy parecido, pero por ahí, o sea que espectacular. Maravilloso, me alegro un montón. Sí, sí, sí. Y ya está el tiempo. Yo es que me quedaría hablando, yo os quiero respetar al máximo y sobre todo, lo he dicho, la comunidad, el tiempo de las entrevistas, pero me quedaría hablando contigo, vamos, o sea, un buen rato. Y personalmente aquí, ya sabes que todo pasa por y para algo, precisamente hablando de propósito, y no creo que sea una casualidad, sino una causalidad que yo haya conectado contigo. Y aquí me tienes para lo que sea podcast, sea contactos para el podcast, sea lo que sea, aquí me tienes para lo que sea, yo sé, lo que quieras. Total, sí, sí, vamos a empezar esta aventura con podcast. Te voy a entrevistar, segurísimo, y vamos a expandir esto. Al final hay que ayudar a las personas a que despierten su máximo potencial, ¿no? A que sean quien quieran ser, como mínimo. No todo el mundo tiene que ser emprendedor, no es para todo el mundo, pero como mínimo que puedan decidir libremente quién han venido a ser aquí Total. y actuar desde ahí. Este es el mejor regalo que podemos hacer a las Total, personas. total, así es. La última pregunta que normalmente les hago a los emprendedores no es de compromiso ya, es para seguir la rueda. ¿A qué amigo, compañero, mentor, persona te gustaría invitar a entrevistas? Y bueno, es libre, ¿eh? O sea, puedes decir, no me gustaría imaginar, ahora mismo no se me ocurre nadie, o sí tengo una persona que me gustaría que entrevistaras, o lo que tú consideres. Hombre, los nombres que me gustaría que entrevistases son un poco grandes, pero si pudieras entrevistar a... Sabes que estoy persiguiendo a gente muy grande, ¿eh? Estoy persiguiendo a Mario Alonso Puig, ando muy cerca. Ah, Eh,
Con Mario ando cerca, pero bueno, aún humildad, es decir, aún paso a paso. Daniel Javif está ahí, he mantenido ya contacto con él, pero bueno, es difícil cerrarlos porque son gente súper agendada ya. Pero bueno, están ahí las cosas. Tú dirás, tú mandas, tú dices y yo me pongo en contacto. Que curiosamente, cuando me preguntas esto, para mí todos los nombres son anglosajones, son gente de Estados Unidos. Te diría que entrevistas a Russell Brunson, me parece un tío increíble. No sé, lo conoces un poquitín. Sí, sí. Claro. Bueno, él está siendo ahora mi mentor, estoy en una mentoría también con él y es un tipo increíble, ¿no? No solo que es un genio del marketing, obviamente, y del que he aprendido creo que casi todo lo que estoy haciendo, pero es un tío con una profundidad, con unos valores, con un propósito, con unos valores de familia, de contribución, de una profundidad espiritual brutal que no se ve, ¿no? Porque obviamente pues, su marca es otra, ¿no? Claro. Pero es un tipo fascinante, joven, con mucho talento y sería un placer que lo entrevistases. Mira, sabes que tengo el reto, entrevisté la semana pasada a Ancho Pérez y tendré que hacer 8 belts para aprender bien el inglés y poder hacer una buena entrevista con Russell Brunson, porque si no, si, no Claro, si la logro, la hacemos, te vienes conmigo, la hacemos los dos y encantado. ahí estamos. Bueno, sobre que lo voy a conocer pronto, ¿eh? O Bueno, sea, lo tienes seguro, porque si estás ya claro, si estás en ya hay mentoría. mentorías y el Tucumã Club, no sé si conoces un poco el tema de los premios, del Tucumã Club y todo este rollo que tienen ahí montado. No sé cómo lo hacen, pero bueno, sé que son Bueno, súper. hay premios para emprendedores cuando llegan a la facturación de 1 millón, 10 millones, todo ese tipo de cosas. Entonces, Claro. bueno, vamos a llegar allí pronto, así que seguro que lo puedo abrazar pronto a este. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Josep, pues nada, que te mando un saludo y vamos, cariño profundo desde aquí.